El polvo oxidado de Marte se arremolinaba alrededor de las botas del teniente Jaque Morrison mientras patrullaba el perímetro de la Colonia 7. Otro hermoso día en el paraíso, pensó con sarcasmo, observando cómo los procesadores atmosféricos chisporroteaban. Como animales moribundos, no se le escapó la ironía de que la humanidad hubiera viajado 77 millones de kilómetros solo para asfixiarse lentamente en un planeta que parecía pintado por alguien con problemas de ira. Control, este es Morrison. El sector 2 está despejado, a menos que cuentes el emocionante descubrimiento de más tierra roja y sueños rotos. Habló por su unidad de comunicación. La estática crepitaba como un viejo amigo cansado de sus bromas. La colonia se estaba muriendo, simple y llanamente. Lo que comenzó como el gran gesto de expansión interplanetaria de la humanidad, se había convertido en un viaje de campamento glorificado que nadie quería terminar. Las reservas de alimentos se estaban agotando peligrosamente. La bahía hidropónica tenía más fracasos que éxitos y la moral estaba entre inexistente y completamente destrozada. Morrison pateó un trozo de escombro del último fallo del equipo, el tercer atmosférico. Reciclador este mes. A este ritmo, para Navidad estarían respirando sus propios gases de escape, suponiendo que llegaran tan lejos. Fue entonces cuando los vio. 3 naves, elegantes como el mercurio y silenciosas como susurros, descendieron a través de la tenue atmósfera marciana con la gracia de las hojas al caer. El entrenamiento de Morrison se activó de inmediato. Su rifle llegó a sus manos más rápido de lo que su pensamiento consciente podía procesar. Control de amenazas. Se acercan 3 naves no identificadas desde el cuadrante noroeste. Su voz se quebró ligeramente, no por miedo, sino por la absoluta imposibilidad de lo que estaba presenciando. Las naves aterrizaron con apenas un susurro. Sus superficies brillaban como aceite sobre agua. Sin señales de calor, sin ruido de motor, nada que tuviera sentido según la comprensión humana de la física. Simplemente eran como si el universo hubiera decidido dejar algunos regalos en Marte y hubiera olvidado incluir el manual de instrucciones dentro del centro de mando de la colonia. La doctora Patricia Vance casi se atraganta con su café. 23 años de investigación en xenobiología, y lo más cerca que estuvo de contacto extraterrestre fue discutir con sus colegas sobre si la vida microbiana constituyó un descubrimiento digno de publicar. Mirando fijamente el monitor que mostraba la transmisión de Morrison, se dio cuenta de que todo su conocimiento teórico era tan útil como una tetera de chocolate. Esto no es un simulacro, gente, anunció el personal de mando, aunque su voz transmitía más emoción que alarma. Tenemos primer contacto. Que alguien despierte, comandante Brooks. Y por amor a todo lo científico del primer contacto, que alguien compruebe si nuestros algoritmos de traducción valen la pena. Los datos que se almacenan en la esclusa de aire de la nave alienígena más cercana se abrieron con un suave siseo y un paso adelante, algo que hizo que el cerebro de Morrison realizara el equivalente intelectual de un error de pantalla azul. Alto y elegante, con una piel que parecía cambiar entre azul profundo y violeta según la luz, el ser se movía con propósito, pero sin agresividad. Sus ojos, grandes y multifacéticos como gemas talladas, observaban la colonia humana con lo que Morrison solo pudo interpretar como curiosidad mezclada con preocupación. Bueno, Morrison murmuró para sí mismo, ahí van los valores de las propiedades del vecindario. El alienígena se acercó lentamente. Sus manos, o lo que Morrison supuso que eran manos, se mantuvieron abiertas en lo que esperaba fuera un gesto universal de paz. Cuando pronunció las palabras, llegaron a través de un pequeño dispositivo conectado a su pecho, traduciéndolas. Su lenguaje melódico en un inglés con un acento nítido. Saludos, habitantes del mundo rojo. Soy el embajador que del colectivo Luminal. Venimos no como conquistadores, sino como vecinos, trayendo regalos y cargas a partes iguales. Morrison bajó ligeramente su arma, aunque la tenía lista. Regalos y cargas. Suenas como mi exesposa durante el proceso de divorcio. La expresión del embajador, hasta donde Morrison pudo leerlo, parecía divertida. Tu traductor de humor funciona de maravilla. Hemos estado observando tus dificultades en este mundo. Tu determinación es admirable, aunque tus métodos son ineficientes. ¿Ineficiente? Morrison levantó una ceja. Amigo, no estamos trabajando con lo último en tecnología. La mitad de nuestro equipo estaba obsoleto. Cuando dejamos la Tierra y la otra mitad ha sido improvisada tantas veces que se mantiene unida con oraciones y cinta adhesiva. Para entonces, una multitud se había reunido. La doctora Vance llegó sin aliento,
con su tableta aferrada al pecho como un escudo. El comandante Brock salió a trompicones del centro de mando, con el pelo de punta en ángulos extraños y el uniforme arrojado apresuradamente sobre toda la colonia. Las 47 almas se apretujaron contra ventanas y puertas para presenciar el primer encuentro diplomático interestelar de la humanidad. El embajador Kett señaló hacia sus naves. Poseemos tecnología que podría transformar su colonia en un asentamiento próspero. Propuesta alienígena atmosférica. Procesadores que funcionan. Sistemas hidropónicos que producen abundancia en lugar de decepción. Fuentes de energía que no requieren mantenimiento constante y blasfemias creativas. Bien, ahora tienes mi atención, dijo el comandante Brock dando un paso adelante e intentando alisarse el cabello rebelde. ¿Cuál es el truco? Porque en mi experiencia, nadie ofrece algo a cambio de nada, especialmente los extraterrestres que aparecen sin avisar con naves que hacen que nuestra mejor tecnología parezca pinturas rupestres de la edad de piedra. La postura del embajador cambió ligeramente. Morrison notó lo que podría haber sido el equivalente alienígena de un suspiro. La carga que llevamos es esta. Nuestra gente se enfrenta a la extinción a manos de especies que llamamos devoradores. Consumen mundos, los despojan de la vida y siguen adelante como una plaga cósmica. Hemos luchado contra ellos durante siglos, pero nuestra naturaleza no es adecuada para la guerra. Somos constructores, creadores, jardineros de vida. Son destructores y están ganando. La doctora Vance dio un paso adelante. Su curiosidad científica anuló su cautela. Nos estás pidiendo que luchemos por ti, no por nosotros. Kay corrigió. Con nosotros, tu especie tiene una reputación en todo este sector del espacio. Eres joven, sí, pero posees algo que nosotros y la mayoría de las otras civilizaciones hemos eliminado hace mucho tiempo, la capacidad de violencia controlada al servicio de la protección. Lo llamas guerra, pero lo vemos como un caos controlado dirigido hacia la preservación. Morrison resopló. Caos controlado. Has estado viendo demasiadas películas de Human War. La mayoría del tiempo solo lo inventamos sobre la marcha y esperamos que nadie se dé cuenta. Eso es precisamente lo que te hace tan efectivo. Kett respondió. Te adaptas, improvisas, encuentras soluciones donde otros solo ven problemas. Los devoradores han conquistado 17 sistemas porque se enfrentan a especies que siguen patrones predecibles. Tú no sigues ningún patrón en absoluto. El comandante Brooks volvió a pasarse la mano por el pelo haciéndolo aún más despeinado. Digamos que estamos interesados, y no digo que lo estemos, pero hipotéticamente hablando, ¿cómo se vería exactamente esta asociación? El embajador hizo otro gesto y una de las otras naves se abrió para revelar destellos de tecnología que dejaron boquiabiertos a los humanos reunidos. Paneles cristalinos que zumbaban con energía. Procesadores atmosféricos de tamaño de maletines que de alguna manera se las arreglaban para hacer el trabajo de sus homólogos de construcción. Sintetizadores de alimentos que aparentemente podían convertir elementos básicos en comidas gourmet. Nosotros proporcionamos las herramientas para su supervivencia y prosperidad. Usted proporciona conocimiento táctico y pensamiento estratégico para nuestra supervivencia. Creemos en un intercambio justo y si decimos que no, preguntó Vance, aunque claramente ya estaba convencida de la idea. La expresión de DTH se volvió sombría. Entonces, usted continúa su camino actual hacia la extinción lenta en este mundo y nosotros continuamos el nuestro hacia la extinción rápida a manos de los devoradores revelados. Ninguno de los resultados beneficia a nadie. Morrison observó a sus compañeros colonos, con rostros demacrados por las raciones de comida, ojos que habían perdido la chispa de esperanza que los trajo a Marte. La colonia no solo moría, sino que ya estaba prácticamente muerta, funcionando con los humos y la obstinada negativa humana a admitir la derrota. ¿Cuánto tiempo tenemos para decidir?, preguntó el comandante Brooks. Los devoradores llegarán a este sistema en aproximadamente 6 meses, ya sea que elijan unirse a nosotros o continuar su lucha aislada. Ese plazo permanece inalterado. El peso de la declaración se apoderó de la colonia como polvo marciano, omnipresente e ineludible. 6 meses. 6 meses para aceptar la caridad alienígena y unirse a una guerra interestelar o continuar su lenta marcha hacia la irrelevancia en un planeta que parecía decidido a matarlos. El doctor Vance fue primero en romper el silencio. ¿Qué son exactamente estos devoradores? Me refiero específicamente a una raza guerrera. Máquinas, algo completamente distinto. La piel del embajador Kett se oscureció y Morrison tuvo la clara impresión de que era el equivalente alienígena a un ceño fruncido. Son entidades biológicas, pero cambiadas y mejoradas.
Alguna vez fueron una civilización muy parecida a la tuya. En realidad, curiosos, expansionistas, decididos, pero encontraron algo en el vacío entre galaxias, algo que los transformó en lo que son ahora. Consumen no solo recursos, sino la esencia misma de la vida. Planetas enteros se convierten en cáscaras estériles a su paso. Zombies. Morrison dijo rotundamente, ¿estás describiendo zombies espaciales? No estoy familiarizado con ese término, pero si se refiere a seres que consumen a los vivos para mantenerse, entonces sí. Tu comparación es... El comandante Brooks rió. Pero era el tipo de risa que surge a mirar al abismo y darse cuenta de que el abismo se reía de vuelta. Esto solo mejora, así que nuestras opciones son morir lentamente en Marte o morir rápidamente. Morir luchando contra zombies espaciales junto a extraterrestres que admiten ser terribles en la guerra. ¿Me perdí algo? ¿Te perdiste la parte donde podríamos ganar? La doctora. Vance dijo que su entusiasmo crecía. Piénsalo. Esto es precisamente lo que mejor hacen los humanos. Tomamos situaciones imposibles y, de alguna manera, las superamos. Lo hemos estado haciendo desde que bajamos de los árboles y decidimos que cazar mamuts era una opción profesional razonable. Morrison miró al embajador. Estos devoradores, ¿cómo atacan normalmente? ¿Cuál es su procedimiento operativo estándar? El dispositivo de Kate tradujo lo que sonó como una aprobación. Llegan en flotas masivas, abruman las defensas planetarias por su gran número y luego despliegan agentes biológicos que transforman a la población en más de sí mismos. El proceso es desagradable, pero siguen patrones. Están más impresionados. Tácticas estándar. Estrategias de despliegue predecibles. Sí, es su mayor fortaleza y esperamos. Reacciones humanas y debate. Su mayor debilidad. Morrison sonrió, y no era una expresión agradable. Nunca antes habían luchado contra humanos. Nos especializamos en ser impredecibles. Es como si todo fuera nuestro. La postura del embajador se enderezó ligeramente. ¿Estás considerando nuestra propuesta? El comandante Brooks miró a su gente, viendo una mezcla de esperanza y terror en sus rostros. Necesitamos tiempo para discutir esto y necesitamos más información. Mucha más información. Por supuesto, permaneceremos en órbita mientras la entregan, pero recuerden que el tiempo ya avanza. 6 meses pueden parecer mucho tiempo, pero prepararse para una guerra interestelar requiere más que buenas intenciones y la terquedad humana. Mientras el embajador regresaba a su nave, el colono permaneció en silencio, atónito, observando cómo las elegantes naves se elevaban de nuevo hacia el cielo oxidado. El peso de la decisión que les aguardaba era abrumador, pero por primera vez en meses había algo más en el aire además de la desesperación. Había posibilidad, y a veces, pensó Morrison mientras veía a las naves desaparecer en el atardecer marciano. La posibilidad era todo lo que los humanos necesitaban hacer. Algo absolutamente loco, algo como salvar el punto galáctico. 3 semanas después, Jake Morrison se encontró de pie en lo que solía ser la deteriorada bahía hidropónica de la colonia, ahora transformada en algo que parecía sacado de una película de ciencia ficción. La tecnología luminal zumbaba silenciosamente de fondo, produciendo más comida en un día de la que el antiguo sistema lograba en un mes. Debería haber sido un milagro, pero fue como aceptar un trato con demonios muy educados, aún con dudas. El doctor Van se preguntó al entrar con una taza humeante de lo que el sintetizador de alimentos afirmaba que era café. En realidad, sabía mejor que el lodo reciclado que habían estado atragantando durante meses. Tercera y cuarta reflexión. Morrison admitió haber visto crecer hileras de vegetales a velocidades que desafiaban todo lo que sabía sobre agricultura. No me malinterpreten. Esta tecnología es increíble, pero cada vez que veo con qué facilidad han resuelto nuestros problemas, me pregunto qué tipo de problemas somos. Entrar al debate tenía rabia. Durante esas 3 semanas, algunos colonos liderados por el ingeniero Marcus Wright abogaron por aceptar la alianza inmediatamente. Otros, incluida la geóloga Lisa Park, insistieron en que necesitaban más información antes de comprometer a la humanidad en una guerra interestelar. Los argumentos se habían vuelto acalorados, desesperados y ocasionalmente creativos en sus blasfemias. El comandante Brooks finalmente había pedido una votación en toda la colonia. El resultado fue de 26 a favor y 21 en contra. No es exactamente un respaldo rotundo a compromiso militar de toda la especie, pero fue suficiente. Hablando de problemas, Morrison continuó. Ha visto los últimos informes de inteligencia del embajador Kate. La expresión del doctor Vance se ensombreció.
El colectivo luminal había sido notablemente franco con la información sobre su enemigo, quizás demasiado franco. Los devoradores no eran solo otra especie alienígena hostil. Eran algo que alguna vez fue reconociblemente civilizado, transformado en armas biológicas. El trato está cerrado. La extinción masiva, el proceso de integración neuronal. Vance dijo en voz baja: eso es lo que me mantiene despierto por la noche, la forma en que convierten a las poblaciones conquistadas en más de sí mismos. No es solo muerte, es robo de identidad. Morrison asintió con gravedad. Según los registros luminales, los devoradores alguna vez fueron llamados Kavari, una especie no muy diferente a los humanos en su curiosidad y afán de expansión. Habían encontrado algo en el vacío entre galaxias, algo que los luminales llamaron el hambre, o lo que fuera. Había reescrito su biología, su psicología, toda su civilización en una plaga devoradora que se extendió de mundo en mundo. Lo peor que dijo Morrison es que todavía son inteligentes, todavía capaces de estrategia y planificación. No son zombies sin mente, son genios corruptos con un gusto por el genocidio. El sonido de pasos acercándose interrumpió su conversación. El embajador que entró en la nave hidropónica. Su piel violeta, cambiando un tono más dorado, indicaba curiosidad o una leve aprobación. Su gente se adapta con una rapidez notable a las nuevas tecnologías. Ket observó examinando las plantas florecientes. La mayoría de las especies tardan meses en integrarse con seguridad en los sistemas luminales. Lo lograron en semanas. Nos motiva la fatalidad inminente. Morrison respondió secamente: es asombroso lo que los humanos pueden lograr cuando la alternativa es la extinción. ¿Qué nos trae hoy de la órbita? Por favor, díganmelo. Son buenas noticias. La piel de Kate se oscureció ligeramente. Ojalá lo fueran. Nuestros sensores de largo alcance han detectado naves exploradoras entrando en el sistema exterior. Los devoradores han llegado temprano. Las palabras fueron como un golpe físico. La taza de café de la doctora. Vance se le resbaló de las manos, haciéndose añicos en el suelo entre una lluvia de cerámica y cafeína sintética. ¿Cuánto tiempo antes? Exigió Morrison. Su entrenamiento militar se está haciendo cargo. 4 meses antes de lo previsto. Deben haber detectado nuestra presencia aquí y acelerado su cronograma. Tenemos quizás 3 semanas antes de que llegue su flota principal. Morrison sintió algo frío en el estómago. 3 semanas para prepararse para una guerra contra un enemigo que había conquistado 17 sistemas estelares. 3 semanas para convertir una colonia moribunda de Marte en la primera línea de defensa de la humanidad contra el horror cósmico. Bueno, dijo sorprendiéndose con lo tranquila que sonaba su voz. Supongo que será mejor que nos pongamos a trabajar. Las siguientes 72 horas transformaron la Colonia 7 de un asentamiento en dificultades a algo que parecía un caos organizado. Había chocado con tecnología alienígena avanzada. Ingenieros luminales trabajaron junto a técnicos humanos instalando generadores de escudos, sistemas de armas y plataformas defensivas con una eficiencia que rozaba lo sobrenatural. Marcus Wright, el ingeniero jefe de la colonia, se encontró coordinándose con seres cuya tecnología apenas entendía, pero cuya dedicación coincidía con la suya. La red defensiva debería estar operativa en 48 horas. Informó al comandante Brooks durante una de sus reuniones de estrategia, cada vez más frecuentes. ¿Debería ser? ¿No es suficiente? Brooks respondió con el cabello, ahora permanentemente despeinado por el estrés. Estos devoradores no me parecen del tipo que nos da crédito parcial por el esfuerzo. Lisa Park, quien había estado entre los oponentes más vocales de la Alianza, ahora se dedicó a estudios geológicos con la pasión de los preparativos de guerra. Alguien que había aceptado esa oposición. Era un lujo que no podían permitirse. Las redes de cañones podían proporcionar puntos de estrangulamiento naturales. Explicó que proyectaban mapas holográficos que mostraban el terreno marciano con un detalle sin precedentes. Si pudiéramos canalizar sus fuerzas terrestres hacia zonas de aniquilación, suponiendo que usaran fuerzas terrestres. Morrison interrumpió. Todo lo que sabemos sobre sus tácticas proviene de los registros luminales, y los luminales admiten que son pésimos en la guerra. Podríamos estar preparándonos para el tipo de lucha equivocado. La doctora. Vance levantó la vista de su análisis de las muestras biológicas de los devoradores que los luminales habían proporcionado. De hecho, Hake podría tener razón. Estos organismos están adaptados para la conversión, no para la destrucción. Necesitan huéspedes vivos para expandir su población.
Eso significa que un asalto terrestre es probable, independientemente de sus capacidades espaciales. El embajador que había pasado la mayor parte del tiempo en la colonia en lugar de en una nave, asintió con aprobación. Su análisis táctico es sólido. Los devoradores valoran la eficiencia por encima de todo. Buscarán convertir a su población mientras minimizan el daño a la infraestructura que pueden usar. Por eso quieren mantenernos vivos el tiempo suficiente para convertirnos en más de ellos. Morrison dijo, «Qué considerado. Me conmueve su consideración». El sarcasmo ayudó, pero solo un poco. La realidad de su situación se hacía más clara con cada hora que pasaba. No solo luchaban por la colonia, ni siquiera por Marte. Luchaban por el concepto de independencia humana en una galaxia donde parecían existir dos opciones: unirse al colectivo luminal, expansión pacífica o ser consumidos por la plaga de los devoradores. «Hay algo más», dijo Kit. Su piel cambiando a patrones que Morrison había aprendido indicaba incomodidad. «Algo que no hemos compartido con otras especies a las que nos hemos acercado para una alianza». La sala se quedó en silencio. Dervan levantó la vista de su microscopio y el comandante Brooks dejó de intentar organizar su cabello rebelde. «Los devoradores no se están expandiendo simplemente al azar». Que continuó, «Están buscando algo. Nuestro análisis de sus patrones de movimiento sugiere que están rastreando la fuente de la señal de hambre original, la entidad o fenómeno que transformó a los Cavari en primer lugar». Morrison sintió que la temperatura en la habitación bajaba varios grados. «¿Crees que es en este sistema? Creemos que es en esta galaxia. La expansión del devorador ha sido dirigida a un propósito. No están simplemente consumiendo mundos, están siguiendo un rastro que conduce hacia el núcleo galáctico. Su sistema solar se encuentra justo en ese camino, así que no somos solo un objetivo aleatorio». El Dr. Vance dijo lentamente, «Somos un punto de referencia en su camino hacia algo mucho peor. Precisamente si logran encontrar y unirse al hambre original, la transformación que experimentaron parecerá menor en comparación. Todas las especies en esta galaxia enfrentarán la misma elección: conversión o extinción». El peso de esta revelación se apoderó de los humanos, reunidos como una manta de plomo y desesperación. Ya no luchaban solo por su propia supervivencia, luchaban por todas las especies pensantes de la galaxia, lo supieran o no. Sin presión, Morrison murmuró. El comandante Brooks enderezó los hombros, un gesto que de alguna manera hizo que su apariencia desaliñada pareciera más autoritaria en lugar de menos. «Está bien, gente, nuevos parámetros de la misión. Ya no solo defendemos una colonia, estamos comprando la llegada del enemigo. Es hora de que la galaxia averigüe que viene y se prepare para ello». «¿Cómo lo hacemos?», preguntó Lisa Park. «Somos 47 humanos con tecnología alienígena que apenas entendemos, enfrentándonos a un enemigo que ha conquistado sistemas estelares enteros». Morrison sonrió y esta vez fue una expresión genuinamente agradable. «Hacemos lo que los humanos mejor hacemos. Hacemos trampa». Durante las siguientes 2 semanas, la Colonia 7 se convirtió en algo imposible de imaginar apenas unos meses antes. El ingenio humano se combinó con la tecnología luminal de maneras que sorprendieron incluso al embajador Kate. Las instalaciones defensivas no solo se copiaron de los diseños luminal, sino que se modificaron, mejoraron y, en algunos casos, se reinventaron por completo. Marcus Wright se dedicó a trabajar jornadas de 18 horas instalando generadores de escudos y patrones que creaban campos de protección superpuestos a la vez que proporcionaban capacidades ofensivas. «Si no puedes notar la diferencia entre defensa y ataque», explicó a cualquiera que lo escuchara, «tu enemigo tampoco puede». Los estudios geológicos de Lisa Park revelaron redes de cuevas que podrían servir como refugios civiles y como emplazamientos ocultos para diablillos de armas. «Marte ha estado intentando matarnos desde que llegamos», dijo mientras marcaba las entradas de los túneles en mapas tácticos. «Es hora de devolver el favor». La investigación biológica del Dr. Vance había revelado algo aún más valioso: una posible debilidad en la fisiología de los devoradores. Su proceso de integración neuronal requiere contacto físico directo. Explicó durante una sesión informativa que se había convertido en una conferencia científica y una sesión de planificación militar a partes iguales. Los organismos de conversión no pueden sobrevivir a las condiciones atmosféricas de Marte durante más de unos minutos sin un huésped. Así que si podemos evitar que nos toquen, ganaremos. Morrison preguntó, ¿podemos evitar que toquen a alguien? El proceso de conversión es exponencial. Una integración exitosa se convierte en 2.
2 se convierte en 4, y así sucesivamente. No podemos permitirnos una sola brecha. El embajador, que había estado inusualmente callado durante estos preparativos, observando la resolución de problemas humanos con lo que Morrison interpretó como fascinación mezclada con preocupación, finalmente se acercó a Morrison en privado. Tu especie aborda la guerra de forma diferente a cualquier otra. Nos hemos encontrado, dijo Katache. La mayoría de las civilizaciones desarrollan armas y sistemas defensivos cada vez más sofisticados. Se desarrollan formas cada vez más sofisticadas de hacer que los enemigos se derroten a sí mismos. Morrison consideró esto. Se llama guerra asimétrica. Cuando no se pueden igualar las fortalezas del enemigo, se convierten sus fortalezas en debilidades. Estrategia militar básica para los humanos. Quizás la mayoría de las especies que sobreviven para lograr viajes interestelares han superado estos enfoques creativos para la resolución de conflictos. Quizás por eso siguen perdiendo contra los devoradores. Morrison sugirió que a veces las viejas costumbres funcionan mejor que las nuevas. La mañana del día 20 trajo noticias que nadie quería escuchar, pero que todos esperaban. Sensores de largo alcance detectaron la llegada de la flota principal del devorador, 12 enormes bionaves que parecían más desarrolladas que construidas, acompañadas de nubes de naves más pequeñas que se movían con la precisión coordinada de un enjambre. El comandante Brooks anunció por el sistema de comunicación de toda la colonia: esto es todo. Hoy descubriremos si la terquedad humana es más fuerte que el hambre alienígena. Apuesto por la terquedad. La batalla comenzó no con explosiones o cargas dramáticas, pero en caos y combate, la flota devoradora se posicionó en órbita alta y simplemente esperó. Escaneó la superficie del planeta con sensores que hicieron que los colonos se sintieran como especímenes bajo un microscopio. Luego, comenzaron a descender. La primera oleada consistió en exploradores atmosféricos, organismos que parecían medusas voladoras, cruzados con drones de vigilancia. Recorrieron la superficie marciana, mapeando posiciones defensivas e identificando centros de población con precisión metódica. Están aprendiendo nuestro diseño. Morrison informó desde su posición en el centro de comando, observando pantallas que muestran docenas de contactos moviéndose por el paisaje marciano. Tal como dijo Kit, valoran la eficiencia. Quieren saber exactamente a qué se enfrentan antes de comprometerse con un asalto. Que miren, la doctora. Vance respondió desde su posición. Monitoreando sensores biológicos, verán lo que queremos que vean. El engaño había sido idea de Morrison, inspirada en una combinación de historia militar humana y pura creatividad desmedida. Las posiciones defensivas reales de la Colonia 7 estaban ocultas, camufladas, utilizando una combinación de tecnología de sigilo luminal e ingenio humano a la antigua usanza. ¿Qué eran los devoradores? Ver era un asentamiento ficticio elaborado, completo con señales de vida falsas e instalaciones defensivas simuladas. Contactar a Lisa. La voz de Park repitió a través del sistema de comunicación desde su posición en la estación de investigación geológica. Múltiples fantasmas provenientes del sector 7. La verdadera batalla comenzó con el aterrizaje de las primeras cápsulas de asalto devoradoras. Golpearon la superficie del planeta como meteoritos, arrojando criaturas que se movían con un propósito y una coordinación aterradora. Bípedos, de forma aproximadamente humanoide, pero claramente modificados para el combate y la conversión. Avanzaron hacia la colonia ficticia con precisión mecánica. El comandante Brooks ordenó que las instalaciones defensivas ocultas se activaran, revelándose simultáneamente el tiempo suficiente para desatar fuego concentrado sobre los devoradores que avanzaban. El efecto fue devastador. Atrapados en campos de fuego superpuestos desde posiciones que no habían detectado, la primera oleada de atacantes fue eliminada en segundos, pero Morrison sabía que esto era solo el comienzo. Los devoradores se adaptarían, aprenderían y modificarían su enfoque. Eso es lo que los hizo tan peligrosos. La segunda oleada entrante, el parque informó el doble que la primera. La batalla se prolongó durante 6 horas. Oleada tras oleada de fuerzas devoradoras aterrizaron, sondearon las defensas y fueron repelidas, pero cada ataque era más sofisticado que el anterior. El enemigo estaba aprendiendo, adaptándose, encontrando debilidades en la estrategia defensiva humana. Están empezando a descifrarnos. Morrison informó haber visto pantallas tácticas que mostraban que las fuerzas devoradoras comenzaban a evitar las zonas de muerte más obvias. Necesitamos cambiar de táctica. Ya estamos en ello.
Marcus Wright respondió desde su posición, coordinando las plataformas de defensa móviles, cambiando al patrón Delta. El patrón Delta era puro caos humano. En lugar de mantener posiciones defensivas fijas, los colonos comenzaron a moverse, reubicando armas y generadores de escudos en patrones aparentemente aleatorios que no tenían sentido para nadie que no hubiera crecido jugando juegos estratégicos humanos. El efecto en los devoradores fue inmediato y dramático. Acostumbrados a enfrentarse a oponentes que seguían patrones lógicos y predecibles de apuesta final, se encontraron luchando contra un enemigo que parecía tomar decisiones tácticas basadas en lanzamientos de moneda y blasfemias creativas. Está funcionando. El Dr. Vance anunció que monitoreaban las frecuencias de comunicación de los devoradores. Su coordinación se está rompiendo. Están tratando de procesar información táctica que no tiene sentido según sus modelos estratégicos. Pero la victoria fue temporal cuando la batalla entró en su séptima hora. Los devoradores se adaptaron de nuevo, esta vez abandonando su enfoque coordinado a favor de algo que Morrison reconoció con creciente temor. Van por un ataque de saturación. Anunció que olvidáramos la estrategia, olvidáramos la coordinación. Simplemente nos lanzarían todo lo que tuvieran y verían que se pegaba. El asalto final fue abrumador en su simple brutalidad. Cada nave devoradora restante desechó su contenido simultáneamente, creando una marea de organismos hostiles que arrasó el paisaje marciano como un tsunami biológico. Los escudos fallaron en sectores 3 y 7, Wright informó con voz tensa. Generadores de respaldo en línea. Añadió Park, aunque la tensión en su voz sugería que el respaldo no sería suficiente. Morrison se dio cuenta del momento en que la creatividad humana alcanzó sus límites y se abrió paso hacia algo más grande o simplemente destruyó todas las unidades. Este es Morrison. Anunció por el canal de comunicación general. Es hora de la tarjeta final. Ejecutar el plan Loco Iván. El plan Loco Iván se llamaba así porque era el tipo de estrategia que solo tenía sentido si estabas completamente loco o completamente humano. En lugar de seguir defendiendo posiciones fijas, los colonos abandonaron sus instalaciones por completo y se retiraron a las redes de cuevas que Lisa Park había mapeado. Pero no se retiraron sin más, convirtieron toda la colonia de la superficie en una trampa masiva. Los devoradores, siguiendo lo que percibieron como presas fugitivas, invadieron las instalaciones de la colonia justo cuando Marcus Wright desencadenó la sorpresa final. Toda la tecnología luminal del asentamiento se sobrecargó, creando simultáneamente una reacción en cadena que convirtió a toda la colonia en una breve estrella brillante. La explosión fue visible desde la órbita cuando el polvo se asentó, literal y figurativamente. Los colonos supervivientes emergieron de sus refugios subterráneos y encontraron la superficie marciana limpia de fuerzas devoradoras. La flota enemiga, aparentemente convencida de que toda la población humana había sido eliminada en la explosión, comenzó a retirarse. ¿Ganamos?, preguntó la doctora. Vance con la voz ronca por el agotamiento y la incredulidad. El embajador Cade, que había permanecido en el centro de mando subterráneo durante toda la batalla, observó las pantallas tácticas con algo que podría haber sido asombro. No ganaron, dijo lentamente. Hiciste algo mucho más importante. Les enseñaste a los devoradores que pueden ser derrotados. Morrison miró las lecturas que mostraban que la flota enemiga avanzaba hacia el sistema exterior. Volverán. Sí. Cade estuvo de acuerdo, pero la próxima vez dudarán, y la duda es algo que los devoradores nunca han experimentado. Dr. Vance esbozó una sonrisa cansada. No salvamos la galaxia, respondió Morrison. Viendo cómo las últimas naves enemigas desaparecían en la oscuridad, solo les dimos una oportunidad de luchar. Los supervivientes de la Colonia 7 comenzaron el largo proceso de reconstrucción. Llevaban consigo la certeza de haber logrado algo sin precedentes en la historia galáctica. Se habían enfrentado a los devoradores y vivían para contarlo. Más importante aún, habían demostrado que la plaga aparentemente imparable podía detenerse. No sería la última batalla, quizá ni siquiera la más importante, pero era la primera vez en siglos que alguien miraba la marea de devoradores y decía, «Hoy no». Y a veces Morrison pensaba mientras veía la puesta de sol sobre el paisaje marciano, marcado pero intacto, que eso era exactamente lo que la galaxia necesitaba escuchar. La historia de la primera guerra interestelar de la humanidad había comenzado. Estaría escrita con sacrificios de sangre y una obstinada negativa a aceptar la derrota, pero sobre todo estaría escrita con la creencia humana fundamental de que las probabilidades imposibles eran solo otra palabra para un desafío interesante. Los devoradores habían aprendido algo nuevo sobre la galaxia.
Contenía una especie lo suficientemente loca como para volar su propia colonia, solo para demostrarlo. La galaxia estaba a punto de aprender algo nuevo sobre la humanidad. Recién estaban comenzando.